Hola, bueno, hoy es 24 de agosto del 2022. Un tema que me parece bien interesante a raíz de la declaración que hizo ayer el ministro de Justicia, el doctor Osuna, en relación con establecer esa descongestión carcelaria que agobia en estos momentos pues los establecimientos carcelarios, y de allí que se haya propuesto pues una comisión accidental del Senado para que estudien esa situación caótica. Pues se ha escuchado en varias declaraciones, no solamente el presidente Petro cuando dice pues que la policía no está para estar persiguiendo a los drogadictos, personas que son considerados unos enfermos y que por lo tanto entonces no debe caer sobre ellos el reproche penal, sino contra pues las personas que negocian con estas drogas. Eso sí, completamente de acuerdo. Y el ministro de Justicia pues dio un ejemplo ayer para indicar en cierta forma, creo yo que de una manera muy atinada y de acuerdo con la jurisprudencia y de pronto pues también con los conceptos sobre lo que denominamos derecho penal mínimo, es decir, la mínima intervención del Estado en el reproche penal, que en caso de hurto de celular pues se le compre a la víctima se le compre un nuevo celular y se le pague 6 meses la factura, esto atendiendo a un mecanismo que se conoce como justicia restaurativa. Entonces ello me lleva pues a estudiar un poco más el tema de la antijuridicidad material. El artículo 11 del Código Penal dice muy claramente que para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Para ello también tengo que consultar pues a dos obras del doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, que quedan acá en el tablero: Estudios de dogmática en el nuevo Código Penal y el principio de antijuridicidad material, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. También la consulta obligada a una jurisprudencia que encontré sobre esto del delito de bagatela, que lo entro a explicar ahorita, el radicado 38103 del 14 de abril del 2013 del magistrado ponente Luis Guillermo Salazar Otero. Allí no se concedió esa situación del delito de bagatela por la condición de vulnerabilidad de la mujer, en la que una persona golpea a una dama, le causan las lesiones personales, y en esta situación entonces, a pesar de que no es grave, de todas maneras pues se atienden a otros principios de protección, sobre todo a la mujer. Y ahora miramos un poco más en un caso que tuve ayer en relación con una captura de una persona presuntamente por violencia intrafamiliar, artículo 228 del Código Penal, que finalmente terminó concediéndole la libertad la Fiscalía Seccional, toda vez que se estima que es un delito de lesiones personales dolosas, querellables. Eso es otro punto que también me parece interesante distinguir cuando se está ante un delito contra la familia
cuando se está ante un delito contra la integridad personal, que no está cobijado dentro del grupo familiar. Entonces, distinguir para la imputación del cargo entre violencia intrafamiliar y de las lesiones personales. En este caso, te anticipo que es una persona que agrede a un familiar, unas lesiones personales dolosas, pero que no superan 5 días de incapacidad, pero no se trataba de alguien que integrara el núcleo familiar. Sí es pariente, pero no hace parte del grupo familiar, y por ende entonces el artículo 228 no fue considerado por la Fiscalía Sesional, dado la 229, violencia intrafamiliar, porque como quiera que tampoco se da alguna de las circunstancias contempladas en el parágrafo, porque la pena establecida pues para la violencia intrafamiliar, allí hay unas situaciones excepcionales donde también puede proceder. Lo que se debe tener en cuenta entonces es la magnitud del daño, porque se escuchan pues propuestas ahora, en este caso, como es un delito de impacto social, el hurto de celulares, pues una cosa hay que distinguir entre si se está frente al hurto simple del artículo 239, delito contra el patrimonio, o si se está ante el hurto calificado del artículo 240, que es con violencia sobre las cosas. La tipicidad pues no es la misma, y para ello entonces pues hay que tener en cuenta también ese concepto que les digo sobre los daños insignificantes que no justifican la reacción penal, y allí entonces calza el concepto de delito de bagatela cuando el hecho es insignificante o nimio. Y entonces se traen en colación unos artículos del Código Penal, como es el artículo 239, que es el hurto simple, el artículo 246 de la estafa, y el 271, que es la violación de los derechos patrimoniales de autor. Y mire, yo les hago esta situación de reflexión cuando fui defensor público en el programa del 906, hace unos años atrás, cuando se estaba iniciando este sistema aquí en Cali. Alcancé a estar un año en la Defensoría Pública cuando se estaba pues iniciando la 906. Y mire, se encontraba uno con estas situaciones. Muchas personas conducidas por la policía por este tema del artículo 271. Es decir, todos los que vendían CD en la calle de música, y se llevaban allá por este artículo violatorio pues de un delito contra el patrimonio, que la solución plausible que se nos ocurría era pagar los derechos a Sainco, bueno, derechos de autor, pagar esos derechos de autor de autores al autor intelectual, a la entidad, para que entonces se lograra una preclusión, no continuar con una persona de estas a juicio. Otro caso, lo que comentaba pues Petro, ¿por qué se persigue a personas que son consumidores de alucinógenos, son adictos y están en condición de habitantes de la calle? Bueno, más conocido, decimos, en estado de indigente. Esa persona, un problema para el tema del arraigo familiar, porque pues ¿dónde se va a encontrar
cuando le hacían el estudio por el CTI Fiscalía, lo ponían a disposición por una cantidad ligeramente superior a la dosis personal. Y eso terminaba la persona detenida en un centro carcelario y uno no... Miren, yo pienso que no se sabe si se le hacía un favor o no, porque ese señor en esa situación, lo dije en el video anterior, cuando íbamos a esas audiencias había que presentarse con él en esas condiciones marginales, en esas condiciones de habitante de la calle. Usted se imagina, entonces me refiero a la persona que expele unos olores, pues obviamente es habitante de la calle, y con eso teníamos que lidiar durante la audiencia pública. Se iba para el centro carcelario, cuando lo traían nuevamente ya para lectura de sentencia, porque aceptaba los cargos, etcétera, venía bien bañado, venía bien alimentado, venía gordo. Yo digo, por eso digo que no se sabe si era un bien o un mal, pero obviamente que es que no era la solución. El reproche del Estado frente a estas personas es, por política criminal, pues darles un tratamiento, una ayuda para esa adicción a la droga, no la represión del Estado. Después me llevaron a una persona también que le habían capturado porque se había robado un taladro. Pasó por la calle en un descuido de un señor que estaba haciendo algún trabajo allí. Esta persona, habitante de la calle también, llegó y le echó mano a ese taladro, y más adelante se da cuenta el señor, el dueño, y lo cogen más adelante. Judicializarlo, casi irse hasta juicio con un señor de estos. Mire, el taladro estaba casi inservible. Un taladro que no cumplía con la función como tal. Entonces uno decía, bueno, pero si es que ese taladro en esas condiciones, ese es un hurto simple, conocido como delito de bagatela, porque qué daño y perjuicio está causando, y abro aquí unas comillas, ¿no? Porque muy diferente es, por ejemplo, que le hurten una bicicleta a una persona que todos los días sale de su casa, se atraviesa toda la ciudad porque tiene que ir a cortar el pasto con esas máquinas podadoras o tijeras, y ese es su oficio, y su bicicleta es su medio de transporte. Así está esa bicicleta deteriorada o en medio, de todas maneras esa es su fuente de trabajo. Entonces uno dice, bueno, es delito de bagatela. O la persona que se desplaza en esa bicicleta porque es repartidor de pizzas. Ahora, bueno, como en la cuestión de las motos, todo el mundo pues prácticamente es más asequible conseguirse una motico, y vemos todos los Uber Eats, Uber Fats, Uber repartiendo en moto, repartiendo comida. Y ese es su fuente de trabajo, ese es un medio de transporte de trabajo. De allí están diciendo, pues ahora no le van a meter en cintura a los peajes a los que tienen moto cilindraje 500 para arriba. Ahí me salvo yo, la mía es 300. Estoy clasificado dentro de los mínimamente, porque es un medio de transporte. Y la gente pues tiene su moto 100. La moto 100, cilindraje de 125, casi la mayor. Eso es popular porque no paga impuestos. Entonces son cilindraje de 125 y es su medio de transporte. Es un medio de transporte para ir a trabajar. Es medio de transporte para llevar a su mujer. Es medio de transporte para llevar a los hijos al colegio. Y entonces diríamos nosotros, bueno, bajo esas circunstancias, si es un delito de bagatela. No, claro que no. No es insignificante, no es tan insignificante, porque es la valoración que tiene el bien, el artículo, y a ello es que me quiero pues centrar. Algunas conductas punibles
pienso que sí deberían de darles ese tratamiento por parte del ministro de Justicia, el doctor Osuna, y en eso está muy direccionado bien, de la justicia restaurativa, obviamente que reparar el daño, aunque el artículo 269 del Código Penal establece la reparación del daño y eso es una atenuante de la pena. Y entonces se tienen otros tipos penales, por ejemplo, los llamados así, mal llamados, bueno, así los llaman en la cárcel, los de teterito. O sea, personas que por inasistencia alimentaria, y lo dijo él, el doctor Osuna. Bueno, pero ¿qué hacemos mandando a la cárcel a un padre de familia por incumplimiento de la cuota alimentaria? Pues ese señor preso no va a menos, va a cumplir entonces, porque ¿cómo hace para cumplir con esa obligación? Es decir, hay otras medidas alternativas, es decir, buscarle que no sea siempre la reclusión intramural, sino también pues otros mecanismos de cumplimiento de la pena para restablecer pues la función de la pena, es decir, la función que cumpla como tal que tiene la pena. Y también pues les alcancé a mencionar de las madres cabeza de familia, de que muchas veces ellas tienen su carrito por ahí en venta de dulces y resultan vendiendo marihuana, bazuco, en pequeñas cantidades. Algo que, pues, esas madres cabezas familiares al ir a la cárcel, al desprenderse de sus hijos, porque son familias monoparentales donde la madre la que tiene a cargo toda la responsabilidad en la casa, y terminan esos niños, niñas y adolescentes en manos de bienestar familiar, casas de paso, y ahí entonces se afectan no solo psicológicamente, sino también pues se vuelven vulnerables porque hay otras personas que los pueden inducirlos a ser parte del crimen. Eso también entonces, la ley Gaitán, creo que eso ya hubo el respectivo trámite en el Congreso de la República y estaban hablando. Y eso que el gobierno Duque se opuso a eso. Se opuso. Miren ustedes también el paradigma como se está dando ahora, el cambio. Me parece a mí que en la proyección que tiene el gobierno Petro está a través de sus ministros, en este caso el ministro de Justicia, pues podría estar bien direccionada. Que no crear más cárceles, claro, sino pues que vayan a esos establecimientos personas que realmente hayan cometido una magnitud del daño que justifique la reacción penal. Allí entonces encuentro unas lecturas muy interesantes, las de el doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, y entonces pues uno se apoya en ellas y diríamos que la tiene muy clara frente a ese artículo 11 del Código Penal de la antijuridicidad material. Dice, por ejemplo, en esta obra El principio de antijuridicidad material, página 46, tercera edición de Gustavo Ibáñez, una cuña para ediciones, para la editorial. La anterior distinción parte, según afirma Eugenio Raúl Zaffaroni, del dominio que en el campo jurídico ejercía el positivismo a comienzos del siglo XX, dividido en dos corrientes que enfrentaban entre sí el positivismo jurídico y el positivismo sociológico. Sostiene el maestro sureño que como resultado de esta oposición, en tanto que el positivismo jurídico concebía la antijuridicidad como un concepto legal, el positivismo sociológico la concibió como un concepto sociológico al que llamó antijuridicidad material, en oposición a la formal del positivismo jurídico.
En consecuencia, página 47, la antijuricidad se determina por medio de un juicio positivo y otro negativo. El primero en orden a establecer si la conducta típica causó o no daños. Y el segundo a verificar si ella es o no contraria a derecho, al examinarse si se actuó amparado en alguna de las causales de justificación contempladas legalmente. Lo material resulta de lo positivo, si hubo daño. Lo formal de lo negativo. No hubo amparo en ninguna causal de justificación. Y sí, claro, cuando nosotros llegamos a estudiar la conducta típica, antijurídica y culpable, pues nos ubicamos en el tipo penal. Ahí está el artículo 239 que habla del hurto simple. Y el 240, hurto calificado. O hurto agravado también. Después vamos a la antijuridicidad y a establecer si hubo lesión. ¿Hubo lesión o no hubo lesión como dice pues el artículo 11, la antijuridicidad material? Creo que, ¿cómo estamos con el tiempo? Creo que estoy sobre los 21 minutos. Sí, todavía está rodando. Entonces, para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa. Entonces hay que mirar a ver si hay alguna de las causales de justificación o no, para poder entonces después ir hacia la culpabilidad. Yo creo que les dejo de consulta pues entonces las obras de Carlos Arturo Gómez Pavayo. Miremos entonces lo que ahorita pues propone el ministro de Justicia a fin entonces de que en el Congreso se apruebe pues por 5 senadores creo de la Comisión Accidental para establecer política criminal a efectos entonces de no digamos despenalizar, pero sí podría mirar cuestiones hasta medidas alternativas, y esta es una, la que dice el ministro, pues justicia restaurativa. ¿Dónde está eso? Mire, yo lo encuentro en el Código de Infancia y de Adolescencia. El artículo 140 de la ley 1098 de 2006, cuando trabajé con infancia y adolescencia, siempre se recalcaba lo siguiente. Se decía, 140, finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se toman son de carácter pedagógico, específico